En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos dejado en la pregunta 552 que ya comienza a hablar del sacramento del bautismo. Recién es la primera, hoy empezamos entonces en el catecismo, repito, del Papa San Pío X con el bautismo, y dice así la primera pregunta: ¿qué es el sacramento del bautismo? El bautismo es un sacramento por el que nacemos a la gracia de Dios y nos hacemos católicos. Dice aquí cristianos, pero ya saben que lamentablemente hoy en día con todas las sectas cristianas el nombre cristiano se presta a confusión. Entonces, en la época que el Papa San Pío X mandó a redactar este catecismo no causaba confusión, que cristiano eran los católicos nomás, y hoy en día todas las sectas protestantes se llaman cristianos. Entonces siempre es mejor decir católicos, que es más claro que la otra palabra. Y no sé si es un error de tipografía en esta edición en español, porque acá dice renacemos a la gracia. En realidad no renacemos con la confesión, renacemos a la gracia porque la perdimos por el pecado mortal, y si me confieso, renazco a la gracia. Con el bautismo nazco, porque antes no la tenía. O sea, nacemos a la gracia. Tal vez sea un error de tipado, no lo sé. Si en la edición, el original, si entiendo bien, es en italiano, este catecismo, no sé si es un error de traducción, porque me alcanzo a dar cuenta que debería decir ahí: por el bautismo nacemos, y por primera vez a la gracia, porque por primera vez se nos infunde la gracia con el bautismo. Sigamos adelante. 553. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo confiere la primera gracia santificante, la primera vez que recibimos la gracia, por la cual se perdona el pecado original, y escuchen aquí, y también los pecados actuales, sí los hay. ¿En qué caso sería eso? A los niñitos, a los bebés, cuando se los bautizan, ellos no tienen pecados personales, solamente tienen el pecado original, y se borra cuando uno infunde el agua y dice la fórmula del bautismo. Pero si hubiese una persona grande que recién, por decir algo, a los 50 años se va a bautizar, el bautismo tiene el poder de perdonarle a esa persona de 50 años que ya tiene uso de razón, ya tiene pecados en su vida, tiene el poder de perdonarle no solamente el pecado original, sino que a este adulto se le perdonarían todos los pecados que tengan, los mortales, los veniales, todo. Por supuesto que para los veniales y los mortales haría falta el arrepentimiento, si no estaría haciendo un sacrilegio, pero se le perdona todo. Y no solamente eso, sino que se le perdona, cuando uno es bautizado adulto, toda la deuda, o sea, queda cero deuda para el purgatorio. Es poderosísimo el bautismo. En un bebé no se nota porque no tiene pecados personales todavía, solamente el pecado original, y no tiene la deuda del purgatorio que contraemos los adultos a lo largo de la vida con los pecados que vamos haciendo, y muchas veces lamentablemente vamos haciendo, cada uno sabrá. Entonces se le perdonan todos los pecados, tiene que estar arrepentido, inclusive toda la pena, impresionante, por ellos debido. Se queda sin purgatorio, por lo menos hasta ese día. Y como somos los seres humanos, 5 minutos después ya empezará a sumar otra vez deuda y pecados para el purgatorio. Así son por lo menos pecados veniales, y esperemos que pecados veniales y no graves. Y sigue diciendo: imprime el carácter de cristianos, digamos de católicos. Ya explicamos ayer, el carácter es una señal espiritual imborrable en el alma. Solamente 3 sacramentos lo dan: el bautismo, la confirmación y el sacerdocio. El bautismo marca en ese mundo espiritual que soy hijo de Dios, estoy bautizado. Si se pudiese ver el mundo espiritual lo veríamos. La confirmación marca el alma de que soy soldado de Cristo, y el sacerdocio marca en cuanto uno es ministro. Si se pudiese ver el mundo espiritual, decíamos ayer, yo vería quién está bautizado y quién no, quién tiene confirmación y quién no, porque se verían las marcas, quién es sacerdote y quién no. Imprime el carácter, repetimos, de católicos, decimos, nos hace hijos de Dios. Hasta que yo no soy bautizado, no soy hijo de Dios. Estrictamente hablando, no soy hijo. Yo soy criatura de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos el bautismo, que nos eleva a ese rango infinito de poder ser hijo de Dios. Ser criatura de Dios. Un pajarito, decía yo ayer, también es un hijo de Dios. Pero miren la pequeña diferencia entre ser un pajarito, una pura criatura, o ser hijo de Dios. Entonces el bautismo, y si no, aún siendo ser humano, soy tan solo una criatura, estrictamente hablando. No soy hijo de Dios
si no tengo el bautismo. Nos hace, sigue diciendo el catecismo, nos hace miembros de la Iglesia Católica. Yo no empiezo a ser católico hasta que no estoy bautizado. Oficialmente ingreso en la Santa Iglesia Católica gracias al bautismo. Y nos hace herederos de la gloria y nos habilita para recibir los demás sacramentos. Esto es muy importante y en general es bastante ignorado por nosotros los católicos. Todos los otros sacramentos, los sacramentos son 7, todos los otros sacramentos dependen, para que valgan, dependen en cuanto a la validez de tener bautismo, si no es inválido. Supongamos que una persona por error no tenía el bautismo, de buena voluntad no lo sabía, y va y se confiesa, y el sacerdote lo absuelve, es inválida la absolución. Todos los sacramentos dependen para la validez de tener previamente el bautismo. Supongamos que otra persona de buena fe, no por maldad, pero por un error no tenía el bautismo y no lo sabe, y va y se casa, es inválido el matrimonio si no hay bautismo previo. Supongamos que una persona lo ordenan de sacerdote y por error uno no sabía y no tiene el bautismo, es inválida la ordenación sacerdotal. Todos los sacramentos dependen para su validez que haya un bautismo previo, si no son inválidos. Eso es muy importante saberlo. 554. ¿Cuál es la materia del bautismo? La materia del bautismo es el agua natural que se vierte sobre la cabeza del bautizando en tal cantidad que corra. Muy buena aclaración del bautismo. Tiene que caer suficiente cantidad para que corra el agua, para que haga la significación de un lavado, en este caso un lavado espiritual. Y también interesante que dice agua natural. Los sacerdotes, cuando hacemos el bautismo, tenemos bendiciones muy especiales y muy solemnes, si quieren, para el agua bautismal, pero en caso de necesidad, cualquier tipo de agua, basta que sea agua, es suficiente para que valga el bautismo. El agua de la llave, en una urgencia en un hospital, se está muriendo un sobrinito, entonces nosotros enviamos al comienzo de esta pandemia cómo hacer el bautismo de urgencia, que se llama. Lo puede hacer cualquier ser humano, no hace falta que sea el sacerdote. Una mamá que ve que su bebito se está por morir, Dios no lo permita, coge agua de la llave en un pedacito de algodón o de gasa así, y si ustedes ensayan, aprieta así, cae perfecto un hilito de agua, si le hace así en la cabeza y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, suficiente. Y el niño, si llega a fallecer, va derecho al cielo porque tiene el bautismo. Y es tan importante esto, lo voy a alcanzar a leer, que en caso de necesidad puede bautizar cualquiera, varón, mujer, hasta un hereje y alguien que no sea católico, basta que cumpla. Supongamos que un adulto se está muriendo, lo atropelló un carro, se estaba por bautizar en 15 días, no sé, y se da cuenta que está muy grave y pasa un transeúnte cualquiera y le dice, por favor, arrójeme agua en la cabeza y diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vale, y queda bautizado. Y si esa persona que pasa dice, no, porque yo soy judío, no importa, usted está dispuesto a hacer lo que yo le pido, sí, aunque sea judío, no importa, ¿usted lo haría? Sí, está bien, yo por obedecerle a usted que se está muriendo, se lo hago. ¿Qué quiere que le haga? Arrójeme un poquito de agua de cualquier lugar y diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque el judío no crea, por cumplir lo que le pide este católico, en definitiva la Iglesia Católica, vale el bautismo. Y esa va a ser la última pregunta que leo para el día de hoy. Antes de esta, que estoy ya haciendo alusión, y dicho sea de paso, si alguno de los feligreses no tiene las instrucciones de cómo hacer un bautismo de urgencia, que es muy fácil, todo católico debe saber eso, porque si no hace falta para algún niño propio, Dios no lo permita, puede ser para un sobrinito, para un vecino, para alguien desconocido que en un hospital pidió ayuda y yo sé hacer el bautismo, es muy fácil, pero vale la pena leer las instrucciones. Si no lo tienen, lo vuelven a pedir, por favor, a través de los correos, los WhatsApp donde les llegan las prédicas de cada domingo, lo piden de nuevo, por favor. Siguiente, ¿cuál es la forma del bautismo? La forma o fórmula del bautismo es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que decir más nada. Y la última pregunta para hoy: ¿a quién pertenece? Tiene que ver con lo que explicábamos. ¿A quién pertenece administrar el bautismo? Escuchen. Administrar el bautismo pertenece por derecho, o sea, lo propio, a los obispos y a los párrocos. Eso es lo normal. Pero, escuchen, en caso de necesidad, cualquier persona puede administrarlo, sea hombre o mujer. Y escuchen,
y aún el hereje o el infiel, con tal de que cumpla con el rito del bautismo y tenga intención de hacer lo que hace la iglesia. El judío del ejemplo de recién, yo no creo, pero bueno, usted que es católico me pide que yo le ayudo, yo le hago eso aunque yo no crea, está cumpliendo con el rito, con lo que pide la iglesia. Vale. Es muy importante saber este tipo de cosas y más aún para hacer un bautismo de urgencia, todo católico debería saber hacerlo. En las épocas de catolicismo que se han muerto hace mucho tiempo, que ya no existen épocas de catolicismo, lamentablemente, pero en las épocas de catolicismo, por ejemplo, todos los médicos, todos, sabían hacer un bautismo de urgencia, todos viven en los hospitales. ¿Cuántos muertos hay en los hospitales? Todas las enfermeras sabían hacer un bautismo de urgencia. Y hoy en día todavía hay, y uno se encuentra con esas lindas sorpresas en un hospital. Aquí en Colombia de vez en cuando yo he oído de una enfermera que sabe hacer y ha hecho bautismo de urgencia, pero ya casi nadie sabe. Así son las épocas que nos tocan vivir. Dejamos allí Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María En nombre Santa. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.